La angustia aparece ante cualquier eventualidad de amenaza a la identidad y de agresión al yo personal. Presentamos los trastornos de la angustia. La angustia puede emerger en circunstancias diversas que van desde la más estricta normalidad a la franca psicopatología. Ya Kierkegaard sostuvo que la libertad implica siempre ansiedad potencial y, más modernamente, Otto Rank nos habla de una ansiedad inherente a la individualización. Goldstein subraya la ansiedad normal, fruto del desarrollo y la evolución vital, y Rollo May señala la invasión de la angustia en la sociedad actual, fenómeno que se manifiesta en la literatura, la política, la filosofía, la psicología, etc. La angustia, pues, acompaña al hombre en el curso de su existencia. En términos generales, la angustia normal se explica cuantitativa y cualitativamente por el estímulo que la desencadena. Por el contrario, la angustia patológica se diferencia de la normal en los siguientes puntos. A. Es anacrónica, pues lleva a revivir situaciones pasadas. B. Es fantasmagórica, pues su génesis no es el mundo real, sino la representación imaginaria de un conflicto inconsciente, y C. Es estereotipada o repetitiva por cuanto está afincada en el carácter del sujeto. Es posible que existan diferencias cualitativas entre la angustia normal y patológica, especialmente con la ansiedad endógena que subyace en las crisis de angustia. De cualquier forma, la angustia patológica queda definida por ser más corporal, desproporcionada al estímulo y persistente por encima de los límites adaptativos, ya que mantiene al sujeto en un estado de hiperactivación inadecuado que afecta el rendimiento, el funcionamiento psicosocial y la libertad personal. La angustia puede constituirse primariamente en el epicentro de un cuadro clínico que aparece como reacción a una situación o expresión de un conflicto psicobiológico. En otras ocasiones, la angustia aflora de forma secundaria acompañando a otro trastorno específico subyacente. Depresión, psicosis, neurosis obsesiva, enfermedades orgánicas, etc.